Muy bien, ahora sí, buenas tardes con todos los asistentes. Mi nombre es Kenny Puma, soy ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, especialista en materia de seguridad y salud. El día de hoy vamos a desarrollar este diploma de especialización gracias al Instituto Peruano de Capacitación referente al tema accidentes de trabajo, reporte e investigación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio, por favor. El objetivo es desarrollar sus habilidades para reportar e investigar los accidentes de trabajo, aplicar los requisitos legales mínimos. Ya, ese es el objetivo. La base legal está establecida por la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es la Ley 29783. El Decreto Supremo 005-2012 TR, que es el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por supuesto que esta reglamentación tiene algunas modificatorias, ¿sí? Tales son, por ejemplo, el Decreto Supremo 006-2014, es una de las modificaciones, el 012 también del 2014, el 016 del 2016, el 020 del 2019, el 02 del 2020, el 01 del 2021 y el 04 del 2022. Este reglamento de seguridad y salud en el trabajo tiene a la fecha 7 modificatorios. ¿Sí? Entonces, es importante manifestar este tema, puesto que en algunos casos modifican algunos artículos relacionados a la investigación de accidentes. De la misma manera, la ley matriz 29783 tiene algunas modificaciones, como es el caso de la ley 30222 y de la ley 31246, por favor. Vamos a ver. 30222 y 31246, correcto. Muy bien, entonces, esas son las modificatorias que tiene la Ley Matriz de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por supuesto, también de concordancia con lo establecido en la Resolución Ministerial 050 del 2013, que son los formatos referenciales que contienen la información mínima de los registros obligatorios de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Aquí, en esta resolución ministerial, están establecidos los documentos referenciales con información mínima necesaria solicitada por las entidades de fiscalización, en este caso SUNAFIL o Ministerio de Trabajo, ¿ya? Entonces, en esta normativa podemos encontrar estos formatos referenciales. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado, también tenemos como base legal el Decreto Supremo 0398, que son normas técnicas del seguro complementario de trabajo de riesgo. Estamos hablando del SCTR. ¿Sí? Muy bien. De la misma manera, de concordancia con la resolución ministerial 312 del 2011 del sector salud, referente a lo que son protocolos de exámenes médicos ocupacionales. Entonces, esa es la base legal que se ha establecido para este tema. ¿Sí? Si bien es cierto, hay otras normativas sectoriales que podrían ser aplicables, tal es el caso, por ejemplo, de la normativa de seguridad y salud o el reglamento de seguridad y salud para el sector construcción, que es el Decreto Supremo 011-2019 TR, o el reglamento, digamos, de seguridad y salud del trabajo para el sector minería. Está establecido por el Decreto Supremo 023 024-2016 o 023-2017, que es la modificatoria EN, ¿no? Que es energía y minas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, sobre eso quizás podríamos partir por lo que se ha establecido, por ejemplo, en el estudio y la proporción de los accidentes. Para esto vamos a referenciarnos a dos aspectos teóricos. Uno es la pirámide de Heinrich y otra es la pirámide de Wirth. La pirámide de Wirth es, pues, ambos esquemas son representaciones gráficas de las conclusiones a las que han llevado investigaciones
en torno a accidentes de trabajo. En este caso, por ejemplo, en el tema de Frank Bird, de Bird es un científico americano que ha estudiado poco más de 1 millón de casos de accidentes y ha llegado a estas conclusiones. Nos dice, por ejemplo, en la base de la pirámide, nos da una cantidad y nos pone 3.000. Y nos dice que por cada 3.000 observaciones en materia de seguridad y salud que yo pueda encontrar, digamos, durante una inspección, ¿sí?, se podrían generar 600 incidentes. ¿Sí? 600 incidentes. Por cada 600 incidentes ocurrirían 30 daños a la propiedad. Y por cada 30 daños a la propiedad podrían generarse 10 lesiones leves. Y por cada 10 lesiones leves podría generarse una lesión grave o incluso fatal. ¿Ya? Entonces, esa es una muestra de que de alguna manera, digamos, la ocurrencia o la secuencia de los accidentes nos van avisando. ¿Sí? Los accidentes de trabajo nos van avisando. ¿A través de qué? De los incidentes, de las observaciones, que podamos encontrar los daños a la propiedad que se puedan generar, lesiones leves, lesiones incapacitantes y pues lesiones fatales. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos muestra este esquema de la pirámide de Bird. Por otro lado, también se estableció, Heinrich ha establecido otra pirámide y nos dice que por cada 300 accidentes sin lesión, ¿sí?, accidentes leves, se podrían generar 29 accidentes incapacitantes temporales, ¿no? ¿Sí? Con lesión, dice, de baja temporalidad. Y por cada 29 accidentes, con lesión o accidentes incapacitantes, se podría generar o podría ocurrir un accidente grave o mortal. ¿Ya? Esa es también, digamos, otra de las conclusiones que ha llevado, pues, la investigación que ha hecho Heinrich. ¿Sí? Entonces, es importante para nosotros que hacemos prevención de riesgos laborales, es importante que tengamos que prestar especial atención a estos aspectos. El hecho de encontrar observaciones, no conformidades, ¿sí?, implica que pues podrían ocurrir incidentes. Más adelante vamos a desarrollar, digamos, qué es un incidente específicamente. Son situaciones, ¿cierto?, repentinas, pero que no tienen, por ejemplo, o no traen como consecuencia una lesión, solamente son avisos. ¿Y avisos de qué? De que algo estamos haciendo mal. ¿Sí? Muy bien. Por otro lado están los daños a la propiedad, que pues pueden ser a la infraestructura, podría ser, digamos, netamente a los materiales, a los vehículos, a los equipos, herramientas que tengamos para desarrollar una actividad. En este caso podría ser construcción, por ejemplo. ¿Sí? Muy bien, a ver, vamos a continuar. Accidente de trabajo. Esta es una definición que está en el glosario de términos del Decreto Supremo 005-2012-TR, en el cual dice expresamente: un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Ese es un accidente de trabajo, ¿ya? Y dice, ¿no?, suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. O sea, ¿qué quiere decir con ocasión del trabajo? Por ejemplo, si yo soy trabajador de una empresa X, ¿sí?, y pues yo tengo que ir en comisión de servicio, quizás pertenezco al área logística, y yo tengo que movilizarme a algún lugar en comisión de servicio, y ocurriera un accidente, ¿sí? Entonces, para que sea, digamos, catalogado como un accidente de trabajo, tendría que yo, por ejemplo, tener
una acreditación, una autorización, ¿sí? Que me dé la facultad de poder movilizarme de mi puesto de trabajo o de mi centro de trabajo a otro lugar. ¿A través de qué? Bueno, normalmente se utilizan, por ejemplo, unas papeletas, ¿no? De movimiento o unas papeletas de salida. Estos son los documentos que acreditan que efectivamente el trabajador, ¿cierto? El trabajador está en comisión de servicio, porque se entiende que accidente de trabajo es pues aquel que se genera con ocasión del trabajo y en el centro de labor, ¿sí? Pero cuando es fuera, y si estoy debidamente, digamos, acreditado a través de este documento, pues también se considera un accidente de trabajo, porque dice con ocasión del trabajo, o sea, con motivo de mi trabajo, yo no me encuentro en el centro de labor, pero sí estoy en representación o sí, digamos, estoy en cumplimiento de una función específica que el empleador ha tenido a bien encargar, ¿sí? Entonces, eso es importante también tomar en cuenta, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, decido en horario de trabajo, yo decido salir por cuenta propia, ¿ya? Sin comunicación, sin aviso, pues eso ya no sería catalogado como un accidente de trabajo, porque no tengo el documento que me acredite que estoy pues en comisión de servicio o con ocasión de esta, ¿no? Entonces, es una precisión que hay que tener presente, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más dice más abajo? Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad y aún fuera del lugar y horas de trabajo. También, ¿no? También. Si bien es cierto, quizás estoy realizando la misma comisión de servicios, pero en un lugar distinto y fuera del horario de trabajo. Y si también he sido debidamente autorizado, ¿sí? También se configura como un accidente de trabajo. Por eso es importante, ¿no? Cuando si yo hago supervisión, prevención de riesgos laborales, y pues tengo yo trabajadores que tienen que movilizarse por causa, digamos, de las actividades propias que realizo, tengo que movilizar de un lugar a otro, importante. Tengo que establecer yo un formato, ¿sí? Si bien es cierto, este formato no está dentro de la resolución ministerial que indicamos, sin embargo, basta que pues tenga los datos mínimos necesarios, ¿no? Datos del trabajador, DNI, horario de ingreso, o sea, el horario, perdón, horario de salida de la entidad, de la obra o del lugar de trabajo y el horario de retorno y también el lugar a donde se dirige, ¿sí? Eso también es importante, porque si bien es cierto, yo podría autorizar que se movilice de un punto a otro, sin embargo el trabajador podría estar en otro lugar, podría sufrir un accidente. Entonces eso tampoco ya se configuraría como accidente de trabajo. Entonces es importante tomar en consideración, digamos, que esta papeleta que yo genere, esta autorización, pues tenga esos datos mínimos. ¿Para qué? Para yo poder coberturar al trabajador, para poder garantizar la integridad, para poder yo garantizar la seguridad de durante la ejecución de órdenes por parte del empleador, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto importante también. Muy bien. Por otro lado, están los incidentes, que por definición nos dice que son sucesos acaecidos en el curso de trabajo o a relación con el trabajo, en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieran cuidados de primeros auxilios. ¿Qué pasa si yo hago una actividad, por ejemplo, técnico-administrativa, ¿no? Si yo hago una actividad técnico-administrativa, ¿sí? Podría yo, por ejemplo, cortarme el dedo con papel, por ejemplo, ya papel bond. Entonces, ¿qué pasa?
si bien es cierto, hay una perturbación orgánica de cierta manera, hay un corte, ¿no? Hay una lesión, ¿sí? Que lo podría configurar aparentemente como un accidente de trabajo. Sin embargo, una vez evaluado por el personal de salud, y pues simplemente se trata de un corte que se considera como una atención de primeros auxilios, pues esto solamente es considerado como un incidente, ¿ya? Entonces nos está precisando en esta definición que son, digamos, sucesos en el cual el trabajador no sufre lesiones o que solo requieren cuidados de primeros auxilios. ¿Sí? Entonces, importante. Por otro lado, está la definición de incidente peligroso. Es un suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en su trabajo o a la población. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, a ver, si yo estoy haciendo movimiento de tierras, ¿correcto? Estoy cargando quizás este material excedente a un volquete, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, cae una porción de talud? ¿Ya? Entonces, esto sería, es un suceso, digamos, potencialmente riesgoso. Entonces, eso, por ejemplo, sería pues un incidente peligroso. ¿Ya? Por otro lado también, a ver, un trabajador quizás está realizando un trabajo en altura, ¿ya? Tiene el equipo de protección contra caídas, ¿sí? Y pues sufre una caída a distinto nivel, no hay lesión, el equipo de protección contra caídas, el arnés, cumplió el trabajo. El trabajador quedó suspendido, inmediatamente proceden, digamos, a ponerlo a buen recaudo. Eso también se consideraría como un incidente peligroso. ¿Pudo haber causado lesiones en el trabajador? Sí pudo haber causado lesiones, ¿sí? Sin embargo, solamente fue pues una situación en la cual no hubo lesión, ¿ya? Solamente fue un aviso de que algo estuvimos haciendo mal, ¿ya? Lo mismo pasa, un trabajador que está, una persona que está cruzando la calle, ¿sí? Decide mirar y pues quizás contestar una llamada, un mensaje, y casi lo atropella el carro, ¿sí? Felizmente, pues el conductor a tiempo pudo detener el vehículo y no hubo pues ninguna lesión a la persona. Solamente es un aviso de que algo estuvo haciendo mal. Eso es considerado como un incidente peligroso en este caso. ¿Sí? Muy bien, entonces continuamos. Ahí nos mandan un ejercicio, ¿no? ¿Sí? Un ejemplo. Y está, hay un trabajador, un supervisor aparentemente que está cerca a un talud en el cual pues hay un tronco, ¿no? En la parte superior, encima de unas rocas. ¿Sí? Un tronco de una magnitud considerable. ¿Sí? Ven un par de aves y pues en el extremo izquierdo, no sé si logran ver acá, en el extremo izquierdo, hay un par de aves que se posan en un extremo de ese tronco y hacen que se tambalee este. Entonces, ese solamente es un incidente. Es una situación, sí, pues, que puso en riesgo la integridad del trabajador, pero no se llegó a consumar. Por lo tanto, solamente es un incidente. En el extremo derecho, también vemos la misma situación, pero en este caso, el peso de estas aves hizo pues que este pedazo de tronco caiga y aplaste en este caso al trabajador. Eso ya es considerado un accidente, porque es un objeto contundente y pues está causando una lesión en este caso al trabajador. ¿Sí? Entonces, para eso nosotros utilizamos esta herramienta de la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo de lo que es accidente e incidente. Muy bien. También nos habla
de una clasificación. Esto también es un extracto del glosario de términos al reglamento de la ley. El accidente de trabajo leve nos dice por definición, y esto es de acuerdo a la gravedad, nos dice que un accidente leve es un suceso cuya lesión, luego del resultado de la evaluación médica, genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus actividades. ¿Qué quiere decir? Si yo como trabajador estoy subiendo, bajando las gradas y producto de esa caída me tropiezo, me resbalo, me tropiezo y pues inmediatamente soy atendido por el profesional de la salud. En este caso quizás el médico, ¿sí? Me atiende, me evalúa y me indica que pues puedo retornar. Me voy ese día, me voy de descanso, ¿sí? Ponte el accidente ha sido pues a las 9 de la mañana, digamos, ¿ya? 9 de la mañana, me tropecé, me caí, soy atendido por el médico, me indica, me da descanso por el día, por el resto del día, y me indica que, pues me da medicación, me indica que al día siguiente yo puedo retornar a mis actividades, sin ningún inconveniente, sin ningún problema. Eso es considerado como un accidente leve, ¿ya? Ese es un accidente leve. Por otro lado, están pues los accidentes incapacitantes, ¿ya? ¿Qué nos dice? Suceso cuya lesión resultado de la evaluación médica da lugar a descanso, ausencia justificada al trabajo y tratamiento. El día de la ocurrencia de la lesión no se tomará en cuenta para fines de información estadística. ¿Qué quiere decir? Que producto de la misma caída del trabajador, si soy evaluado por el médico y él me indica que yo necesito por lo menos un día o dos de descanso o más de 2 días de descanso, perdón, si necesito más de 2 días de descanso, ya sería considerado como accidente incapacitante, porque definitivamente me está incapacitando para poder realizar actividad. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Estamos bien? Muy bien. Dentro de lo que son accidentes de trabajo incapacitantes, ¿sí? Están pues considerados los accidentes total temporal, parcial permanente y total permanente, ¿ya? Seguramente más adelante vamos a desarrollar de qué se trata un accidente incapacitante total temporal, ¿no? Parcial temporal, parcial permanente, ¿no? El temporal, ¿qué quiere decir? Que solamente para un periodo de tiempo, ¿ya? Y permanente, pues es definitivo, ¿no? ¿Sí? La pérdida quizás de un miembro, de un órgano, ¿sí? De manera permanente. Puede ser parcial permanente o total quizás, ¿sí? Parcial pues podría ser, por ejemplo, digamos, la parte de la falange distal, por ejemplo, el último, no sé, pues, la última falange, por ejemplo, de un dedo, ¿no? Parcialmente, pero de manera permanente, si hubiera una mutilación, por ejemplo. Y si fuera total, pues quizás se trate de todo el dedo, total permanente, ¿ya? Más adelante seguramente vamos a ver en algunas diapositivas. Por otro lado también, la clasificación de estos accidentes según la gravedad, otra clasificación es el accidente de trabajo mortal. Es un suceso cuya lesión produce la muerte del trabajador. Y para efectos estadísticos, sí se cuenta el día de ocurrencia del deceso, ¿ya? Entonces, esta es la clasificación de acuerdo a la gravedad, ¿no? Muy bien, ahí está lo que les decía, ¿no? El accidente incapacitante, aquel que tiene descanso. Puede ser total temporal. Nos dice lesión que genera imposibilidad de utilizar un organismo.
En este caso, hay dos trabajadores. Uno que no puede utilizar su pierna izquierda de manera total, no la puede utilizar la pierna de manera total, pero solo es de manera temporal, por eso se llama total temporal. Por otro lado está el trabajador con el brazo, ¿no? Un brazo con un cabestrillo, que también no puede utilizar todo el brazo de manera total, pero solamente es por un periodo temporal, por eso se llama total temporal, ¿sí? Muy bien. Está el accidente incapacitante parcial permanente. ¿Qué dice la definición? Que genera pérdida parcial de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. ¿Ya? Ahí está, por ejemplo, el trabajador. Parecer le han, vamos, de la rodilla para abajo, lo han tenido que vendar. Entonces, no es toda la pierna, solamente es de la rodilla para abajo, es de manera parcial. ¿Ya? Pero de manera, perdón, es parcial permanente. ¿Qué quiere decir? Al parecer ha habido la pérdida, por ejemplo, no sé si no se ve bien, es de un dedo, ¿ya? Solamente de un dedo del pie, pero de manera permanente, ¿ya? O lo mismo en el tema del dedo, ¿no? Les decía, ahí está. La falange distal del dedo medio, ¿sí? Lo ha perdido de manera permanente. Pero no es de todo el dedo, sino es solamente de la falange distal, ¿ya? Esto solamente para fines de explicación, claro está. Por supuesto que, digamos, un análisis social, pues la pérdida de un miembro, parte de un miembro, es bastante complicado, ¿no? ¿Ya? Entonces, por otro lado, está el accidente incapacitante total permanente, cuando la lesión genera la pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique. O sea, ya es considerado total permanente si, por ejemplo, yo pierdo todo el dedo meñique, ¿no? O como en el caso de la imagen que vemos, la trabajadora, ¿no? Ha perdido prácticamente toda la pierna, ¿ya? Y no necesariamente, digamos, se refiere a una amputación. Puede que quede inservible, ya no pueda utilizarla, ¿ya? Si bien es cierto, quizás sigo teniendo la extremidad de ser superior, inferior, pero ya no la puedo utilizar. Queda en estado vegetal. Entonces, en ese caso es considerado como una pérdida anatómica o funcional. A eso se refiere. Del funcionamiento. Ya no hay funcionamiento. Quizás toda la muñeca. La tengo ahí la muñeca, ¿sí? Tengo la muñeca, tengo los dedos, pero ya no funciona. Ya no hay movilidad. Queda ahí. Listo, pero la tengo. Allá, pero es considerado como un incapacitante total permanente. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, el accidente mortal, que pues, en el cual pues muy lamentablemente se produce la muerte del trabajador, ¿no? Entonces, estadísticamente, si bien es cierto, a veces cuando uno hace sus planes y programas de seguridad, pone dentro de los objetivos, ¿no? Cero accidentes de trabajo, por ejemplo. Eso es algo hipotético, eso es teoría, ¿no? Sabemos que al margen de que yo pueda tener el mejor sistema de gestión, ¿sí? No siempre, digamos, los accidentes se producen por fallas en el proceso o en el equipo. A veces también se suscitan por fallas en la conducta del trabajador. Si bien es cierto, nosotros podemos prevenir, digamos, las condiciones, por ejemplo, de trabajo, pero los actos, las decisiones y la conducta del trabajador es algo que todavía no se puede, digamos, manejar. Uno no puede saber cuál es el pensamiento, cuál es la motivación que tiene el trabajador, pero sí podemos desarrollar programas para procurar canalizar o enfocar nuestro sistema de gestión en la prevención de la parte comportamental. Por ejemplo, hay una herramienta que se llama la seguridad basada en el comportamiento. Ahí se observa durante bastante tiempo
al trabajador con una cartilla, se observa sus comportamientos y más o menos se establece un criterio, un patrón de conducta del trabajador. Y sobre eso, con un departamento psicológico, se previene, digamos, estas desviaciones comportamentales que pueda tener el trabajador. ¿Sí? Entonces, eso es algo en el cual se está procurando trabajar para reducir la cantidad de accidentes mortales producto de las fallas en el aspecto comportamental. Muy bien, ¿cuáles son las causas de los accidentes? Únicamente los accidentes pasan por tres razones. La falta de control, por ocasión de las causas básicas y las causas inmediatas. Esos son los tres factores por los cuales ocurren los accidentes de trabajo. En este caso, vamos a analizar las causas básicas. Están relacionadas a factores personales, ¿ya? ¿Y qué son los factores personales? Pues esto está establecido por las limitaciones, fobias, temores que pueda tener el trabajador, ¿ya? Básicamente, por todo aquello que pueda, digamos, involucrar al trabajador. A veces las limitaciones en el tema de experiencia, por ejemplo, a veces los trabajadores que tienen menos experiencia, ¿por qué se accidentan? ¿Por qué? Porque justamente no tienen conocimiento, les falta experiencia, ¿ya? Eso es una limitación y es un factor personal que podría causar o que puede causar un accidente. La fobia que pueda tener, quizás yo soy trabajador nuevo, finalmente soy trabajador ya con cierta experiencia, sin embargo, yo tengo temor a las alturas, tengo acrofobia, ¿sí? O vértigo. Y me mandan pues a trabajar a una torre grúa, a pintar una fachada, etcétera, etcétera, dependiendo a la actividad que yo me dedique o que yo realice. Entonces, esto también es un factor personal que incide en la ocurrencia de accidentes. Las tensiones presentes en el trabajador también es otro factor personal. Los problemas que un trabajador pueda tener, ¿ya? O finalmente las órdenes contradictorias que un trabajador pueda recibir. También es un factor personal que puede ponerse en manifiesto para la ocurrencia de un accidente. Por otro lado, están los factores de trabajo. Los factores de trabajo son condiciones del medio ambiente de trabajo, la organización, los métodos, los ritmos, los turnos de trabajo o el uso de maquinaria, equipos, materiales o dispositivos de seguridad, o quizás los procedimientos inadecuados, la falta de comunicación y bueno, otros factores, ¿no? Entonces, los factores de trabajo es relacionado básicamente a las condiciones y al ambiente de trabajo, ¿ya? Quizás los turnos de trabajo son pues demasiados, ¿no? Más de 12, 14 horas trabajando. Un conductor de equipo, de maquinaria, más de 5 horas conduciendo un equipo. Entonces, esos son factores de trabajo. Quizás equipos que presentan, equipos de línea amarilla me refiero, o herramientas que presentan algún defecto, ¿sí? Materiales, digamos, inadecuados o procedimientos inseguros o inadecuados, insuficientes para desarrollar una tarea, ¿no? Esos pues van a contribuir significativamente para que ocurra un accidente. Y todo ello, a todo ese conjunto de los factores personales y los factores de trabajo,
se le denominan las causas básicas por las cuales ocurre un accidente. ¿No? Muy bien. Y por otro lado, están las causas inmediatas, ¿ya? Que está también subdividido en condiciones subestándares y actos subestándares. ¿Y qué es un estándar? Un estándar es un parámetro, es una norma, es una regla que hay que seguir. ¿Para qué? Para hacer una tarea. ¿Ya? Y se dice que es subestándar porque justamente está fuera de este parámetro, está fuera de esta regla. ¿Ya? Por eso se llama subestándar. Un acto subestándar es una práctica incorrecta ejecutada por el trabajador. O sea, toda práctica o decisión incorrecta ejecutada por el trabajador es considerado un acto subestándar. ¿Sí? Entonces, si yo como trabajador, por ejemplo, decido utilizar una herramienta una herramienta que está defectuosa, si yo decido, se configura como un acto subestándar. Si yo decido levantar objetos por encima de los 25 kilos, por ejemplo, ¿ya? Sin ser trabajador entrenado, también es un acto subestándar. ¿Ya? Entonces, por otro lado, si yo decido operar un vehículo, digamos, a una velocidad inadecuada, también es considerado, digamos, un acto subestándar. Por eso dice toda práctica incorrecta ejecutada por el trabajador, ¿ya? Es considerado un acto subestándar, ¿ya? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, están las condiciones subestándar. Las condiciones subestándar son condiciones del entorno de trabajo que pueden generar un accidente, ¿ya? En este caso, a ver, vamos a ver algunas condiciones. Por ejemplo, el uso de una herramienta sin guarda, una amoladora, por ejemplo, una tronzadora, ¿ya? Si yo decido utilizar esta herramienta sin la guarda de protección respectiva, es considerada una condición subestándar, ¿ya? Sin sus resguardos, ¿no? ¿Sí? Una condición peligrosa. O quizás una condición del ambiente del trabajo, la generación de efectos nocivos, por ejemplo, durante un asfaltado. ¿Ya? A veces durante las actividades de asfaltado pues, se generan gases nocivos para la salud. También son condiciones peligrosas. O la ocurrencia de tormentas eléctricas, por ejemplo, durante la ejecución de una actividad. Espacios limitados para poder realizar una tarea también es una condición subestándar, ¿ya? La falta de orden, la falta de limpieza, ¿ya? O es deficiente en un entorno de trabajo, también es considerado como una condición subestándar. La exposición al ruido, ¿ya? También el ruido que se genera es una condición subestándar. Y si yo como trabajador decido exponerme a ese peligro, ¿sí? Entonces se configuraría como un acto subestándar, ¿ya? Entonces, para tener claro, acto subestándar, práctica incorrecta que ejecuta el trabajador. Condición subestándar, circunstancia o condición del trabajo que puede dar origen a un accidente, ¿sí? Esa es entonces la segunda causa. Y la tercera causa es la falta de control, la falta de supervisión. Si bien es cierto, no se ha incluido, no lo ha incluido en esta diapositiva, sin embargo lo vamos a explicar, ¿ya? La falta de supervisión. Y si quizás yo como prevencionista no le presto especial atención a actividades de alto riesgo o actividades críticas en mi centro de labor, ¿sí? Entonces esa falta de supervisión también
es una causa importante de la ocurrencia de accidentes. Por eso siempre es necesario que aquellos que hacen prevención de riesgos laborales tengan que hacer una evaluación de los peligros más significativos en cada puesto de trabajo, para así poder tenerlos mapeados y pues hacer un mapa de riesgos, ¿no? Si yo como prevencionista tengo varios frentes de trabajo, tengo que mapear mis frentes de trabajo, tengo que identificar mis potenciales peligros o riesgos a los cuales se exponen mis trabajadores, de tal manera que mi control va a ser más efectivo. Por otro lado, voy a darle el mensaje a mis trabajadores que cuáles son los riesgos existentes en cada frente de trabajo, ¿no? Ahora, por otro lado, la supervisión, digamos, no solamente involucra al prevencionista de riesgos laborales. Todo trabajador de línea de mando que tiene trabajadores, digamos, a su cuenta o tiene trabajadores, digamos, a su mando, también tiene, perdón, tiene la responsabilidad de velar por la seguridad. Por eso es que cuando se inicia una actividad, una tarea, una labor, es necesario que todo trabajador nuevo tenga que recibir una inducción de seguridad y salud en el trabajo. Ahí se le van a brindar las definiciones básicas de peligro, riesgo, accidente, incidente, causas de los accidentes, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que el trabajador pueda juzgar los peligros y los riesgos y por otro lado pueda impartir órdenes de trabajo tomando en consideración estos aspectos. Entonces una inducción tiene que ser dada de manera clara y a la vez de manera sencilla. ¿Para qué? Para el mejor entendimiento del trabajador. ¿Ya? Esa es una de las tareas fundamentales que nosotros tenemos, los que hacemos prevención de riesgos laborales, ¿ya? Y del mismo modo, tomar en consideración que de esto se debe tomar un registro, ¿ya?, de estas inducciones, para garantizar que las instrucciones impartidas pues hayan sido comprendidas, ¿ya? También se puede tomar, yo recomiendo, por ejemplo, tomar siempre una evaluación, ¿ya?, con preguntas sencillas de todo lo que se ha hablado. ¿Para qué? Para tener una evidencia de que el trabajador pues definitivamente ha entendido las indicaciones que se le ha dado, ha entendido las definiciones que se le ha compartido, ¿no? Porque, por ejemplo, en una eventual fiscalización por parte de SUNAFIL, ¿no?, si el trabajador es consultado y se le pregunta, ¿no?, se le dice, a ver, señor, para usted, ¿qué es un peligro? ¿Qué entiende por peligro? Entonces, si el trabajador en ese momento, por temor, porque se le olvidó, porque simplemente, pues, no estuvo atento durante la inducción, no responde adecuadamente, eso ya es una observación, ¿sí? ¿Por qué? Por el principio de primacía de la realidad. Porque tú como prevencionista podrás decir, no señor, acá yo tengo mi registro de participantes a esta inducción. Este trabajador efectivamente ha asistido a inducción y acá está su firma, está su nombre, está su DNI. Pero por el principio de primacía de la realidad está establecido en la normatividad legal, en la 29783, son 9 principios. Entonces, por este principio se toma, digamos, en consideración lo que se encuentra en campo en ese momento, más no así lo que se encuentra en la parte documentaria. Entonces, si yo tengo una evaluación donde yo le pregunté, yo le dije, ¿sabe qué? A ver, enlace, digamos, las siguientes definiciones: peligro,
y al lado su definición riesgo y otra definición. Entonces, si el trabajador ha respondido correctamente, esa es una evidencia para mí de que efectivamente el trabajador ha sido instruido en esas definiciones, él sabe, ¿ya? Entonces, ese es un aporte que lo pueden tomar en cuenta. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a entrar a la investigación de accidentes. A ver, yo pregunto, ¿a quién le corresponde normativamente a realizar la investigación del accidente? ¿Alguien, por favor, puede participar? ¿Nadie? Muy bien, a ver, les voy a decir. Esto está establecido en el artículo 42 y está definido que son las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Está establecido en el literal R, que nos indica que el Comité de Seguridad debe eh, verificar el cumplimiento, debe realizar inspecciones y debe realizar la investigación de todos los accidentes de trabajo. De la misma manera, debe reportar a la autoridad máxima del empleador los accidentes mortales, por ejemplo, la investigación de cada accidente mortal y las medidas correctivas de entre los 10 primeros días de ocurrido, por ejemplo, dice. Entonces, por otro lado, dice también que dependiendo a la naturaleza de las empresas, el Comité de Seguridad puede establecer comisiones técnicas para la investigación de accidentes. Esto, por ejemplo, está establecido en el artículo 65 de la Ley de Seguridad. Ahí nos habla de las comisiones técnicas de investigación de accidentes. ¿Y qué es la investigación de un accidente o un incidente? Ahí nos dice, es el proceso de identificación de los factores, elementos, circunstancias y puntos críticos que ocurren para causar los incidentes y accidentes, cuya finalidad es la revelar la red de causalidad con una ventaja que permite a la dirección tomar las acciones correctivas y prevenir la recurrencia del mismo. O sea, ¿para qué hacemos una investigación de accidentes? Para determinar fehacientemente las causas que han dado origen a esa situación. ¿Eh? Para eso hacemos la investigación de accidentes. ¿Con qué objetivo? Con la finalidad de encontrar cuál ha sido la causa raíz de esta situación. ¿Y para qué? Para tomar decisiones y evitar la recurrencia del mismo. ¿Ya? Ese es el objetivo de una investigación. Por supuesto, hay varias metodologías para poder realizar esto. Está el diagrama de Ishikawa o de espina de pescado, por ejemplo, ¿ya? Que tiene una línea matriz y pues este está relacionado a lo que es la causa y el efecto, ¿ya? O el problema principal de esta situación, de este accidente. Y para eso, digamos, en las aletas se determinan las posibles causas. ¿Bajo qué? Bajo 6 criterios, ¿ya? Denominados las 6 M's. Así se determinan estos criterios. Y ahí dentro de las 6 M's podemos manifestar como posible causa, tenemos la mano de obra o el hombre, la maquinaria, los métodos de trabajo, los materiales, el medio ambiente o el entorno, ¿sí? Y las medidas que se han establecido. Esas son las 6M, las 6 posibles causas, digamos, de un accidente, que han dado como resultado un efecto, que ha sido en este caso el problema principal, el accidente.
Así se entiende este diagrama de Ishikawa. Nos dan el siguiente ejercicio, ¿ya? Un trabajador que estaba realizando un trabajo de percusión, de perforación con un martillo neumático, ¿no? Un rotomartillo en este caso, me parece, ¿ya? Entonces, se establece que el efecto ha sido justamente un accidente de trabajo, que ha tenido algunas causas posibles. Ahí se ha indicado, por ejemplo, ha habido manipulación inadecuada. ¿Y por qué? Porque el operario no estaba capacitado. ¿Por qué? Porque accionó el botón equivocado. Por otro lado, ¿qué más ha habido? Exceso de confianza. El trabajador tiene 11 años en la empresa. Sin embargo, el exceso de confianza ha hecho pues que pueda obviar o omitir algún paso de la operación. Por otro lado, ¿qué más? Ha habido imprudencia, ha habido una caída, seguramente a mismo nivel, ¿ya? Uso inadecuado de EPPs, no había señalización, no había prevención, no se ha desenergizado, no se ha apagado, no se ha cortado la energía. Ha habido un incumplimiento en los procedimientos de trabajo, ¿ven? Entonces son posibles causas que han dado origen a que se produzca un efecto. ¿Y cuál ha sido este efecto? El accidente del trabajador, ¿no? Entonces es así como se construye, por ejemplo, este diagrama de espina de pescado, ¿no? O diagrama de Ishikawa, ¿no? Esto se ha dado pues por un científico también, Karou Ishikawa, esto en el año 1943, él ha establecido, pero no solamente para lo que es investigación de accidentes, sino se ha dado de manera general, ¿sí? Para, digamos, la ubicación del efecto de una situación, ¿ya? Y con el tiempo se ha utilizado para el sector construcción, para la calidad, para la investigación de accidentes, entre otros sectores, digamos, ¿ya? Entonces, ese es el ejercicio. Muy bien. Por otro lado, otro método de investigación es el de árbol de causas, ¿sí? Esto, por ejemplo, la información eh, para poder determinar la investigación de accidente a través de esta metodología, ¿ya? Se basa en los hechos. Y para ello tiene pues tres preguntas claves, por ejemplo. Una de ellas es, ¿cuál fue el último hecho, por ejemplo? ¿Ya? El último hecho que se ocurrió. ¿O cuáles fueron los efectos y consecuencias de este problema? Por otro lado, ¿qué fue necesario para que ocurriera este hecho? ¿Cuál fue el problema central? Y si fue necesario, quizás alguna otra causa del problema, ¿ya? Si fue necesario algo más, quizás para la ocurrencia. Entonces, a través de una lluvia de ideas y a través de estas preguntas claves, nosotros podemos determinar que la causa raíz, así como la raíz del árbol, de la misma manera. Haciendo esos cuestionamientos, vamos a determinar la causa raíz de este accidente. Y así como este árbol, pues las posibles causas van a, van a robustecer, digamos, este árbol y nos van a enfocar en el problema central, que es un accidente, y nos van a decir cuáles han sido las causas posibles. Aquí un ejercicio también. Nos dice Jorge tuvo un accidente,
se cortó la mano con la hoja de sierra. ¿Ya? Esa es, digamos, la causa central, el efecto que se ha generado. ¿Y por qué Jorge tuvo un accidente? Tres posibles causas. Porque Jorge utilizaba la sierra, porque la hoja de sierra estaba en funcionamiento, presentando un peligro. ¿Y porque la mano de Jorge tocó la sierra? ¿Y por qué se dio todo esto? Porque la hoja de sierra no estaba protegida. ¿Y por qué no estaba protegida? Porque el operador de relevo, Alfredo, había quitado el resguardo. O porque Jorge había utilizado la sierra desprotegida. ¿Y por qué utilizó la sierra desprotegida? Porque se sentía bajo presión para terminar el trabajo. ¿Ves? Por otro lado, otra posible causa. La hoja de sierra está en funcionamiento representando un peligro. ¿Por qué? Porque la hoja de sierra necesita estar en funcionamiento para cortar la madera. Por otro lado, dice, Jorge utilizaba una sierra. ¿Por qué? Porque necesitaba cortar madera. ¿Y por qué necesitaba cortar madera? Porque el supervisor le dijo que lo cortara o que lo hiciera. ¿Y por qué le dijo que lo hiciera? Porque no se aseguró bien de que la sierra estuviera protegida. El supervisor no evaluó. ¿Ya? Entonces, ese es más o menos el esquema que se tiene relacionado a este árbol de causas para la investigación del accidente, a través de cuestionamientos, ¿no? Del por qué, siempre procurar buscar el porqué de las situaciones. ¿Ya? Y finalmente, otro de los métodos que también se han planteado para esta clase es pues el modelo de causalidad de pérdidas, ¿no? ¿Ya? Y esto está también relacionado con estos cuestionamientos, ¿no? Del por qué. Y ahí sí se analizan las causas, los efectos y todo el acontecimiento. Ahí se determina si hubo falta de control, si hubieron causas básicas, se debió a causas inmediatas, ¿sí? Y cuánto de pérdida generó para la propiedad, para el proceso, para el equipo, etcétera. ¿Ya? ¿Qué tipo de accidentes se han generado? Puede ser con contacto con energía, sustancia, por ejemplo, para efectos de la investigación de un determinado tipo de accidentes, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles han sido las causas inmediatas? Quizás por actos subestándar o quizás por condiciones subestándar. ¿Ya? Dentro de lo que son las causas básicas, quizás debido a factores personales, quizás debido a factores de trabajo. Dentro de la falta de control, quizás se tiene programas inadecuados, estándares inadecuados, ¿sí? O cumplimiento inadecuado de los programas. ¿Ya? Todos esos aspectos se tiene que evaluar y se tiene que colocar. ¿Para qué? Para utilizar esta metodología. ¿Ya? Aquí hay otro ejercicio. Un trabajador que estaba realizando un trabajo a distinto nivel, aparentemente, a ver, ¿en cuántos peldaños? 1, 2, 3, 4, 5. 5 peldaños, a unos 50 más o menos. ¿Ya? A unos 50. Al parecer estaba haciendo un trabajo de colocación de algo, aseguramiento de algo, utilizando un taladro de mano. ¿Ya? Entonces, a través de este modelo, se ha identificado las faltas de control. ¿Ya? Programa inadecuado. Quizás no se tiene un sistema de gestión, un programa adecuado para la gestión de estos peligros y riesgos. ¿Ya? O son inadecuados o son inexistentes. De la misma manera, quizás no hay estándares o quizás no son adecuados. O por otro lado, podría ser dentro de lo que son las causas básicas, dentro están los factores personales, quizás pues el peso del trabajador, ¿sí? La fuerza, el alcance que pueda tener, la capacidad de movimiento, entre otros. O quizás es un factor de trabajo, quizás no hay supervisión y liderazgo
adecuado, relaciones jerárquicas poco claras o en conflicto, ¿sí? Asignación de responsabilidades, pero digamos, de manera no clara o crítica, también es un factor de trabajo que puede dar origen a este accidente. ¿Ya? Dentro de lo que no son actos subestándares, por ejemplo, nos han colocado, ¿no? Operar sin autorización. Quizás no ha sido autorizado para operar ese equipo. Usar equipos de protección defectuosos. O en este caso, no usar equipos de protección personal. Operar a velocidades no adecuadas. No respetar las señalizaciones. Entre tantos otros factores que seguramente se puede considerar, ¿ya? Como factores o actos subestándar, ¿no? Como una causa inmediata. Por otro lado, dentro de lo que son las condiciones, habíamos dicho que las condiciones son circunstancias que pueden dar origen a un accidente. Equipos en mal estado, protecciones no adecuadas, falta de orden, ruido excesivo, gases, polvos, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Y qué ha traído, digamos, como consecuencia este accidente? Los posibles contactos. Golpeado contra, golpeado por, caída a distinto nivel, caída a mismo nivel, atrapado en o atrapado entre, o contacto con algo, ¿no? Con alguna situación. ¿Ya? Entonces, de esa manera, digamos, se está haciendo esta investigación utilizando este modelo de causalidad de pérdidas. ¿Ya? ¿Qué acciones se debe establecer ante un accidente de trabajo? Primero, se tiene que dar aviso. Primero se tiene que guardar la calma frente a la ocurrencia de un accidente. Es lo primero que yo tengo que hacer. Guardar la calma. Posterior a eso, tengo que hacer la comunicación. Y tengo que procurar establecer la categorización. Tengo que categorizar. Es un accidente leve, es un accidente incapacitante. Sin embargo, y es necesario que tomen en cuenta este dato, que la única persona que puede determinar el grado de incapacidad de un trabajador es el médico. Es la única persona que puede determinar el grado de incapacidad. ¿Ya? Cuando yo me refiero a categorización, solamente es, digamos, una presunción de lo que podría estar ocurriendo. ¿Sí? Posterior a eso, debo activar mi plan de respuesta ante emergencias y urgencias. Debo comunicar al comité de seguridad para que el comité a su vez elija o designe el equipo de investigación. Y si soy prevencionista, definitivamente, casi automáticamente va a estar establecida mi nominación. ¿Para qué? Para hacer la investigación de esto. Posterior a eso, voy a identificar el suceso, dónde, cuándo, a qué hora, a causa de qué se ha originado esta situación o este accidente. Tendremos que hacer un informe con la información mínima necesaria, ¿sí? Es, por ejemplo, los datos del trabajador, los datos del empleador, la catalogación del accidente, la parte del cuerpo afectada, el antes, el durante y el después del accidente. Todo eso va a ir dentro de mi investigación. Posterior a eso, van a ir el análisis de causas, si ha habido factores personales, factores de trabajo, y finalmente las recomendaciones que se tenga que hacer. Si bien es cierto, no está establecido, no hay un esquema establecido para hacer esta investigación. Sin embargo, también la norma establece que si no está dentro de no está contemplado, no hay una guía, por ejemplo, en nuestra normativa nacional, podemos utilizar normativa internacional. Y ahí sí tenemos una gama, digamos, de guías que podemos encontrar, digamos, o de plantillas para la investigación de accidentes.
¿ya? Luego de la comunicación al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, también se tiene que comunicar a la autoridad administrativa de trabajo, ¿ya? Esa es una responsabilidad. Eso está establecido, por ejemplo, en el artículo 82 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que dice el deber de información ante el sector trabajo. Entonces, ¿qué nos dice este artículo? Nos dice que todo empleador informa al Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo lo siguiente: todo accidente de trabajo mortal lo debe informar, y todo incidente peligroso que ponga en riesgo la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores. Y finalmente, cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador, suscitado en el ambiente laboral. O sea, toda esta información yo la tengo que, digamos, comunicar, ¿ya? Entonces, también dice en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 110, en el título 5, referente a notificación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, dice, ¿ya? Se debe realizar en los plazos siguientes. El empleador, los empleadores, tienen que notificar los accidentes de trabajo mortales y los incidentes peligrosos dentro del plazo máximo de 24 horas de ocurridos. Ese es el plazo que tiene el empleador para comunicar a quién, a la autoridad administrativa de trabajo, ¿ya? ¿Y qué es lo que notifica? Accidentes de trabajo mortales e incidentes peligrosos. Únicamente esos dos casos son los que está obligado a comunicar. ¿A quién? A la autoridad administrativa del trabajo, ¿ya? Entonces, eso es importante. ¿Y el resto de accidentes se van a informar? Sí, efectivamente, se van a informar, pero eso ya no le corresponde al empleador. Eso le corresponde al centro médico asistencial, sea público, sea privado, sea militar o de seguridad social, ¿ya? Entonces, ellos van a reportar los accidentes de trabajo hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido, ¿no? Eso es lo que dice textualmente. ¿Y qué más? ¿Qué más van a informar los centros médicos o la seguridad social? Las enfermedades ocupacionales. ¿Dentro de qué plazo? De los 5 días hábiles de conocido el diagnóstico. Entonces, ya tenemos claro ese tema. ¿Los accidentes se reportan? Sí se reportan. ¿Qué accidentes? Todos los accidentes. ¿Quiénes lo reportan? El empleador. ¿Reporta qué? Accidentes mortales e incidentes peligrosos. El resto de accidentes, ¿quién lo reporta? Lo reporta el centro médico asistencial, sea público, sea privado, militar, policial o de seguridad social. Ellos son los que reportan. Así se hace el reporte de un accidente, ¿ya? Entonces, eso es. Muy bien. A ver si les puedo compartir algo más. Vamos a ver por acá. A ver, creo que no lo tenemos. Vamos a ver si lo tenemos, ¿no? Acá está, por ejemplo. A ver, vamos a ver. Miren, ahí está. Les estoy compartiendo en una entidad pública, por ejemplo, la investigación que se ha hecho de un accidente, ¿no? Ahí está el formato de aviso de accidente, por ejemplo. No sé si lo logran visualizar, ¿ya? Ahí está el aviso de accidente.
está el informe, los documentos, el ATS, por ejemplo, el documento de inducción, la evaluación que se ha desarrollado, el CARDEX de entrega de equipos de protección personal, la orden de servicio con el cual se han adquirido esos equipos de protección personal. Ahí está la investigación, mire. Están los datos del trabajador, los datos del empleador, los datos de la obra, los datos del accidente, ahí está el lugar, la fecha, la hora, la forma, el agente que lo ha causado, parte del cuerpo que ha sido afectada, el tipo de accidente, los testigos, perdón, los vehículos y los equipos que se han utilizado y los datos de la investigación, ¿no? Cuándo se ha hecho la investigación in situ, quién ha sido parte del equipo investigador, los testigos presenciales, un pequeño preámbulo, digamos, para dar una visión general del accidente y lo que ha sucedido antes del accidente, ¿ya? Antes del accidente, con sus respectivas imágenes referenciales, durante el accidente también cuál ha sido la actuación que se ha tenido y después del accidente, cuáles han sido las medidas después del accidente. Finalmente, se ha establecido la clasificación del accidente una vez ya atendido al trabajador por la entidad prestadora de servicio, se ha clasificado el accidente, luego se ha puesto las posibles causas del accidente, si ha habido falta de control, ha habido causas básicas, factores personales, factores de trabajo, causas inmediatas, actos subestándares, condiciones quizás subestándares y la utilización, por ejemplo, del diagrama de accidentes según árbol de causas, en este caso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, y finalmente el diagnóstico preliminar por el médico tratante, los testigos entrevistados, las conclusiones a las cuales se ha llegado y las recomendaciones. Y por último, se han colocado el panel fotográfico. ¿Sí? Un croquis de ubicación del lugar, una ruta que se ha seguido para la evacuación y bueno, algunos otros anexos como es el IPRC, el checklist del equipo, la maquinaria, etcétera, etcétera. Esto ha sido, por ejemplo, la investigación que se ha hecho en el 2024 para una entidad del Estado, ¿no? En el cual se ha suscitado muy lamentablemente una caída a distinto nivel por parte del trabajador, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es, por ejemplo, un ejemplo de lo que es la investigación de accidente. Por otro lado, también hay algunas otras acciones frente a un accidente de trabajo. Por ejemplo, un flujo general de atención inmediata por accidente de trabajo, ¿no? En este caso, se declara, digamos, el accidente a la entidad prestadora de servicio, EPS, vía, bueno, en este caso, vía documento, ¿no? Vía un formato, por ejemplo, ¿ya? Que está establecido, digamos, para el sector público, también para el sector privado, o finalmente en el mismo centro médico asistencial, también te pueden facilitar el formato, ¿ya? El empleador, en este caso, traslada al accidentado al centro médico asistencial, ¿ya? Lleva un formato de solicitud de atención o le brinda en ese momento y de acuerdo a la ley de emergencia, pues el centro médico, digamos, atiende al trabajador hasta procurar la recuperación y la reinserción del trabajador, ¿ya? O se declara y se emita la declaración de invalidez o fallecimiento quizá del trabajador, ¿ya? Por acá creo que tengo algunos formatos. Vamos a ver si puedo compartir. A ver dónde está. Aquí está de salud. Ya está. Ahí vamos a ver. Ahí está, por ejemplo. No sé si logran apreciar. Ya, este es un formato, por ejemplo, de la positiva para solicitud de atención médica, ¿no? Por accidente de trabajo, ¿no?
Ese es un formato. Entonces, es importante que si yo trabajo en el sector privado, ¿sí? Porque acá me pide, por ejemplo, que tenga que tener la firma y el sello del representante de la empresa. Entonces, si yo soy prevencionista de riesgos, pues mínimamente yo tendré que contar con esto, tendré que averiguar, digamos, con qué entidad o empresa prestadora de servicios tengo contratado mi SCTR, por ejemplo, mi seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Para qué? Para yo poder saber con qué clínicas trabaja esta entidad prestadora de servicios, esta EPS, ¿ya? De los servicios de SCTR. Sabiendo esto, si por ejemplo trabaja con MAFRE, trabaja con La Positiva, entre otros, entonces yo tendré que descargar el formato. En este caso, pongamos que trabajo con La Positiva. Descargo este formato y ya debo tener este documento firmado por un representante de la empresa donde yo estoy trabajando. ¿Para qué? Para que en caso de accidente, pues simplemente yo llene los datos que corresponde al trabajador y con esta misma hoja de atención pueda yo derivar al trabajador, digamos, al centro médico asistencial. O finalmente, si yo quizás trabajo en alguna otra entidad, en una entidad pública, ¿sí? También póngase que mi SCTR lo contrato con el E-Salud, mi SCTR Salud, ¿sí? Si es un accidente de trabajo, entonces también me van a dar un formulario de aviso de accidente de trabajo, ¿ya? También en este caso debe estar firmado por un representante, en este caso, digamos, de la línea de mando del área de seguridad, ¿no? Puede ser por el médico ocupacional o la asistenta social o el responsable de recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, de la misma manera, yo ya debo tener firmado esto, cosa que en caso de accidente, inmediatamente lleno los datos, alguien va llenando mientras voy dando socorro y soporte al trabajador y para hacer la evacuación ya con los datos que corresponde. Por eso es importante siempre que cuando hay un centro de trabajo, los trabajadores tengan que reportar o dejar, digamos, su DNI. ¿Para qué? Para que en caso de accidente es el documento con el cual, digamos, se acredita la identidad del trabajador, ¿ya? Y se pueden llenar los datos y se pueda comunicar oportunamente también a los familiares de ¿no? Entonces, esos son algunos formatos referenciales que se pueden utilizar, ¿no? En este caso, el e-salud, por ejemplo, trabaja con unas tablas ya previamente establecidas con una codificación para determinar, por ejemplo, qué tipo de trabajador, si es funcionario, es empleado, es obrero, es capataz, es técnico, es operario, ¿sí? ¿Qué actividad estaba realizando? ¿Cómo ha sido la forma del accidente? ¿Cuál ha sido el agente causante? ¿Un techo, una escalera, una rampa, una pasarela, un archivador, un andamio? Entonces, es un poco más sencillo quizás para poder informar y completar, digamos, la comunicación de este accidente, ¿no? ¿No? Entonces, esos son dos formatos que yo les presento, que pues nos sirven para poder hacer, digamos, comunicación en caso de accidente, ¿no? Ahí está, vamos a continuar. Muy bien, entonces ese es el formato que vemos acá en la parte central, ¿no? Hay para, digamos, para el sector público, para el sector privado, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Cómo realizo una investigación? Bueno, para yo realizar una investigación de un accidente, yo pues como investigador, si soy parte del equipo, si soy designado por el comité, ¿ya? Por el comité técnico para investigar este accidente, pues como investigador, quizás como prevencionista de riesgos, voy a liderar este equipo, ¿ya? De repente va a estar el maestro, de repente va a estar el ingeniero de campo, y yo voy a liderar como prevencionista, ¿no? Entonces tengo que tener presente que
que debo hacer una investigación efectiva. En la medida posible yo no puedo suponer ciertas situaciones. Tengo que enfocarme netamente en buscar los hechos y no las fallas, ni mucho menos los culpables. La investigación de accidentes de trabajo bajo ninguna circunstancia identifica culpables, solamente determina la causa que ha dado origen a esa situación. ¿Ya? Eso tener en cuenta, por favor, ¿ya? Tener claro ese tema. Como investigador debo buscar la información que me dé a conocer eventos antes, durante y después del accidente, ¿ya? Y los hechos y eventos que procedan a un accidente implican por qué y cómo el accidente ocurrió. Definitivamente, a través de la lluvia de ideas, con la metodología que yo utilice o decida yo utilizar, tengo que dar, digamos, con la causa que ha dado origen a esa situación. Y está establecido también, en el artículo 79 de la ley dice las obligaciones del trabajador en materia de prevención de riesgos laborales. Los trabajadores tienen la obligación de reportar a los representantes o delegados de seguridad de forma inmediata la ocurrencia de cualquier incidente, accidente de trabajo o enfermedad profesional. Es una obligación y está establecido por ley de que todo trabajador tiene la responsabilidad y la obligación de reportar, ¿ya? En este caso al prevencionista, al especialista de seguridad o los representantes de la empresa o la entidad, de forma inmediata la ocurrencia de cualquier incidente o accidente de trabajo, ¿ya? Entonces, eso también, digamos, como un sustento normativo. También dice en el artículo 88 del reglamento de la ley de seguridad que la investigación del origen y las causas subyacentes de los incidentes, lesiones, dolencias y enfermedades debe permitir la identificación de cualquier deficiencia en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y estar documentada. Estas investigaciones deben ser realizadas por el empleador, el comité y o supervisor de seguridad y salud en el trabajo, con el apoyo de personas competentes y la participación de los trabajadores y sus representantes, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué voy a tener? Quizás voy a tener integrantes del sindicato, líderes de equipo, líderes de cuadrilla, el maestro de obra, el responsable de frente, los testigos, finalmente todas aquellas personas que puedan contribuir, ¿no?, a llegar a determinar la causa fehaciente que ha dado origen a ese accidente, ¿ya? Eso es lo que nos dice, digamos, en forma más precisa, digamos, toda esta teoría, ¿ya? De la misma manera, el reglamento de la ley de seguridad, en el artículo 42, dice que son funciones del comité de seguridad, en el literal I, dice considerar las circunstancias e investigar la causa de todos los incidentes, accidentes y enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo, emitiendo las recomendaciones respectivas para evitar la recurrencia o la repetición de esto. Dice también el literal N que es función del comité hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo las medidas adoptadas y examinar su eficiencia. O sea, el artículo 42 del reglamento indica que es función del comité investigar la causa de todos estos accidentes, ¿ya? Eso está establecido. Muy bien. Dentro de lo que es la investigación de accidentes, pues se evalúa la escena del accidente, ¿no? En la medida posible, acordonamos toda la zona. ¿Para qué? Para que ningún trabajador pueda ingresar y pueda alterar las posibles pistas o pautas que se pueda ocasionar. Por ejemplo, si es en tema de vehículos, la distancia de frenado, digamos, el lugar de falla, el derrame de líquidos. Lo mismo si es una caída a distinto nivel, digamos, la colocación, digamos, de los andamios,
el nivelado respectivo que haya podido tener, las señalizaciones que tenga, los materiales que contaba, si tenían travesaños, tenían pasamanos, si tenían ménsulas, entre otros, digamos, elementos, ¿no? Entonces, se acordona toda la escena, digamos, de la ocurrencia del accidente, ¿ya? También se tiene que levantar un croquis, un gráfico, procurar recrear, digamos, esta escena, ¿ya? Para tener un panorama, una visión un tanto más amplia, ¿ya? Otra de las etapas, entrevistando al accidentado. Las personas se deben entrevistar, ¿para qué? Para confirmar y explicar lo sucedido. En la medida de lo posible, se debe hacer de manera, digamos, particular, específica. A cada uno de los involucrados, de manera particular, se les debe tomar, digamos, su manifestación, incluso con puño y letra, en una hoja, ¿no? Ellos deben describir exactamente qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ellos han visto, ¿ya? Entonces, a través de estos documentos, tú puedes corroborar, digamos, las versiones de los testigos, ¿ya? Tú puedes saber, digamos, desde diferentes ángulos, digamos, de todos los que han estado involucrados en ese accidente, qué es lo que han visto. Y a través de eso puedes tener, digamos, una idea más clara de cómo ha sucedido este accidente. Algunos consejos nos dicen. Es importante hacer sentir cómodo al entrevistado para conseguir su cooperación, porque muchas veces los trabajadores, por temor a ser despedidos, a ser separados de ese frente, de ese grupo, pues no quieren dar información. Entonces es importante indicarles que esta investigación, por ejemplo, es para qué, para que nos ayude a determinar cuál ha sido la causa. ¿Y para qué? Para evitar que vuelva a suceder lo mismo, ¿ya? Y en la medida de lo posible debe ser inmediato. ¿Para qué? Para que el trabajador no cambie de versión, para que el trabajador pueda indicarnos en ese momento o para que no pueda olvidar, digamos, algunos datos o detalles que no sean importantes, ¿ya? Debo mantener siempre mi mente abierta para no procurar sesgar la información y ser acucioso, ser curioso, pero cuidadoso para no, digamos, poder oponer al testigo a la defensiva o para no poner, digamos, suposiciones que yo podría tener, para no darle, digamos, ¿cómo se diría? A ver, para no hacer conjeturas que el trabajador pueda tomarlas como ciertas. En la medida de lo posible, solamente debo limitarme a hacerle consultas, cuestionamientos, tomar nota, preguntar solamente, ¿ya? Y si es posible, repreguntar para corroborar la información, ¿no? Entonces, para ello, debo ser tan informal, bueno, como sea posible, ¿no? ¿Sí? Hacerle saber al testigo que la información nos va a ayudar a mejorar el área de trabajo. Por supuesto que nos va a ayudar, ¿no? Y siempre, como les decía, conducir al entrevistado de manera privada, uno a uno, ¿no? Y de ser posible realizar en un lugar, hacer la entrevista en el lugar del mismo accidente para que pueda ser de fácil recordación, digamos, todos los datos de lo que él ha presenciado durante el accidente, ¿no? Y en la medida de lo posible también no interrumpir al testigo, dejar algunas preguntas, ir anotando y preguntárselas al final, ¿ya? Y pues al cierre de esta entrevista, debemos cerrar con un aspecto positivo, ¿no? Señores o trabajadores, colaboradores, hemos agradecido por la información que nos están brindando y esto pues nos va a ayudar a mejorar nuestro sistema de gestión. Vuestras sugerencias son importantes para prevenir futuras situaciones que pongan a riesgo no solamente la vida del compañero, sino también vuestras propias vidas. Ya está. Entonces, con eso cerramos el tema de digamos, de las entrevistas, ¿no? ¿Sí? Por otro lado, debo observar minuciosamente, no solamente debo ver, sino debo observar, mirar con detalle, con detenimiento,
la evolución y el desarrollo de cada una de las etapas, de cada uno de los procesos. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Por otro lado, la importancia de la investigación de un accidente es cómo ocurrió, por qué ocurrió y sobre todo que no vuelva a ocurrir. Ese es el objetivo fundamental también, determinar la causa raíz y evitar la recurrencia. En eso digamos, se engloba la investigación del accidente, ¿ya? Para tenerlo claro. ¿Qué más nos ponen un poco más de aspecto normativo? Dice en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el artículo 36, nos dice que los servicios de seguridad y salud en el trabajo aseguran que las funciones sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa y para la salud en el trabajo. Y dice literal acá, la participación en el análisis de accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, no falta ahí, es responsabilidad, digamos, de todos los trabajadores y también del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Y quién conforma el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo? Lo conforma pues el especialista o prevencionista de riesgos, el profesional de la salud, puede ser médico ocupacional, enfermera o enfermero ocupacional, asistente social, psicólogo, dependiendo, digamos, a las características de la entidad o empresa. ¿Ya? Entonces, ellos son los profesionales que conforman el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego de la investigación, pues se tendrá que elaborar un informe, ¿no? Donde conste la causa del accidente, las consecuencias, los daños a los trabajadores, perdón, los costos directos e indirectos producidos por causa de este accidente, las medidas correctivas o implementación de nuevas normas de seguridad tendientes a evitar un accidente de la misma naturaleza. Tengo que modificar mi per se, tengo que quizás generar estándares de trabajo o procedimientos, digamos, específicos para realizar una tarea y tengo que difundir a todos los niveles de la organización. ¿Para qué? Para alertar al personal y promocionar la seguridad y la importancia de la prevención, ¿ya? Entonces es importante que cuando ocurre un accidente, pues se tenga que difundir esta información a todos los niveles de la organización. Por ejemplo, un ejemplo es en las entidades públicas, vale decir un gobierno regional, donde tienen pues direcciones, gerencias, ¿sí? Y cada gerencia, cada dirección tiene pues 10, 15, 20 obras. Es importante y sería importante, y muchas veces no se hace, que cuando ocurra un accidente se emita un reporte preliminar, un flash report, para que hasta el último trabajador pueda conocer de ese accidente. Por un lado, para concientizarlo y por otro lado, indicarle las posibles causas de esa situación y para evitar que esa misma situación se vuelva a poner de manifiesto. Eso sería una buena herramienta de prevención, por ejemplo. Y en muchos casos, pues eso no se da en muchas empresas. Si bien es cierto, ocurre un accidente, atienden al trabajador, hacen la investigación, pero no se difunde a todos los niveles de la organización. Y eso pues si nosotros nos remontamos a la primera diapositiva donde veíamos una pirámide de Beer y de Heinrich, por ejemplo, ahí si nosotros vamos haciendo esta comunicación, pues vamos también sumando, digamos, a esta bolsa de prevención que tenemos, ¿no? Vamos indicando que ha habido un accidente, por ejemplo, incapacitante, un accidente leve, y que si nosotros no tomamos las debidas medidas de precaución necesarias, podríamos llegar a la cúspide de la pirámide, lo que significaría un accidente incapacitante o un accidente fatal, ¿cierto? Entonces, eso está. Por otro lado, ¿qué nos dice el artículo 92, por ejemplo, de la normativa? Investigación de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos. Dice,
el empleador, conjuntamente con los representantes de las organizaciones sindicales o trabajadores, realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, los cuales deben ser comunicados a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las medidas de prevención adoptadas. El empleador, conjuntamente con la autoridad administrativa de trabajo, realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo mortales, con la participación de los representantes de las organizaciones sindicales o los trabajadores. Cuando hay un accidente mortal, definitivamente, de mutuo propio, digamos, o por denuncia, en este caso la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral o el Ministerio o Gerencia de Trabajo, dependiendo, digamos, a la región donde se esté trabajando, digamos, hacen una investigación, digamos, al margen de que el empleador o la empresa o la entidad haya hecho la investigación, también ellos pues, hacen una investigación también de este accidente mortal, ¿sí? Para corroborar y también para coadyuvar, digamos, a determinar cuáles han sido las causas que han dado origen a ese accidente y, por supuesto, para hacer también trámite, digamos, referente a la responsabilidad, porque recordar que, digamos, en materia de seguridad y salud en el trabajo se tienen responsabilidades civil, penal y administrativa, ¿ya? Entonces, esto está establecido, por ejemplo, en el artículo, en el decreto de urgencia 049, en el 42F del Código Penal, se ha establecido, digamos, el atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Ahí está establecido cuántos años de pena privativa de libertad hay para quienes sean responsables de, digamos, de las condiciones inadecuadas en materia de seguridad y salud, ¿no? Entonces, eso es un extracto, digamos, de lo que se ha establecido en el Código Penal, ¿no? Que está establecido en el Código Penal, ¿ya? Muy bien, seguimos referente a las notificaciones, a las verificaciones. Dentro de las notificaciones, por ejemplo, habíamos dicho que el empleador notifica accidentes mortales e incidentes peligrosos. Y los centros médicos asistenciales o servicios de salud ocupacional informan accidentes de trabajo, todos los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales o enfermedades ocupacionales, ¿ya? Entonces, eso es importante mencionar. Y también cuando hay inspectores, caso SUNAFIL, por ejemplo, ellos pues verifican, digamos, los formatos de accidentes de trabajo, accidentes mortales, incidentes peligrosos, solicitan, ¿no?, los registros, por ejemplo, que nosotros tengamos dentro de nuestro sistema de gestión relacionado a registro de accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades profesionales o enfermedades ocupacionales, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos son los, digamos, los formatos referenciales que están establecidos después del glosario de términos de la resolución, perdón, del decreto supremo 005/2012. En la última parte del reglamento están, por ejemplo, estos formatos referenciales, ¿ya?, de lo que es investigación de accidentes. Listo, en esos formatos está contenida, por ejemplo, la recolección detallada de los datos que ofrece un accidente de trabajo, ¿no? ¿Sí? Es una fuente valiosa de información, ¿no? También, de la misma manera, está un tanto desactualizada quizás en esta resolución ministerial 050, que es, digamos, un formato referencial, ¿no?, de lo que es el registro de accidentes de trabajo con todos los datos que nos solicita, ¿no? Eso es importante. ¿Qué más nos dice? El artículo 96 nos dice facultades de los inspectores de trabajo, ¿ya? Los inspectores de trabajo están facultados ¿a qué? A incluir en las visitas de inspección a los trabajadores sus representantes, los peritos y los técnicos y los representantes de los comités paritarios o aquellos designados oficialmente que estimen necesario para el mejor desarrollo de la función inspectora en materia de seguridad y salud en trabajo. ¿Qué quiere decir? Que cuando ellos visitan una obra, por ejemplo, ellos libremente
pueden incluir, digamos, dentro de las visitas, la participación de los representantes de la entidad o de la empresa, peritos o técnicos acreditados por parte de esta entidad de fiscalización. También pueden a los integrantes, incluir a los integrantes de los comités paritarios de seguridad y salud del trabajo, también a los representantes de los sindicatos, entre otros, ¿no? Ya que ellos vean por conveniente. ¿Para qué? Para hacer esta inspección. Por otro lado, también, el literal B de este artículo dice que pueden proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que consideren necesario para comprobar que las disposiciones legales sobre seguridad en el trabajo se observan correctamente. ¿Ya? Pueden hacer una investigación. Eso está dentro de las facultades que tienen ellos por normativa. ¿Para qué? Para hacer una inspección. ¿Ya? También pueden tomar muestras de sustancias, de materiales, evidencia fotográfica, pueden obtener mediciones, fotografías, grabaciones, levantar croquis, planos, recabar información, datos, antecedentes, ¿ya? Entrevistar a los miembros del comité, representantes de organizaciones sindicales o finalmente a los propios trabajadores, justamente haciendo uso de lo que les decía, ¿no? Lo que es la primacía de la realidad, ¿no? Bueno, creo que con eso hemos terminado esta clase relacionada pues a lo que es la investigación de accidentes, las metodologías que se han utilizado para, o que se utilizan actualmente para hacer la investigación y el reporte de accidentes de trabajo, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna consulta, algo más que quizás debamos agregar a fin de que pues sea de vuestro plena satisfacción el desarrollo de este curso, ¿no? De esta especialización, bajo el tema de accidentes de trabajo, reporte e investigación, ¿ya? Finalmente, mi recomendación siempre para todos aquellos que hacen prevención de riesgos laborales es que, pues, en primer término, conozcamos siempre lo que está establecido en la normatividad nacional vigente, ¿ya? Referente a todos los temas, no solamente a investigación y reporte de accidentes. Tengamos que tener, digamos, definiciones claras y básicas de algunos aspectos. Accidente de trabajo, incidente peligroso, causas básicas, causas inmediatas, acto subestándar, condición subestándar, incidente, accidente. Digamos, esos términos debemos tenerlos interiorizados, ¿ya? De manera clara y precisa. ¿Para qué? Para poder también transmitir de la misma manera hacia nuestros trabajadores, con el objetivo de ¿qué? De prevenir situaciones que pongan en riesgo nuestra integridad, ¿ya? Es necesario tener estos conocimientos de manera sólida, todos aquellos que hacemos prevención de riesgos laborales. También está establecido en nuestra normatividad nacional el uso de normas conexas para, digamos, aspectos que no estén relacionados o para conocer aquellos aspectos que no estén relacionados en digamos, en nuestra normativa sectorial. De la misma manera también podemos hacer uso de estándares o normas internacionales siempre que no estén establecidos en nuestra normatividad nacional vigente, ¿ya? Siempre que
quizás no encontremos una herramienta, una guía metodológica de investigación de accidentes, por ejemplo, entonces puedo referenciarme yo a estándares internacionales, a normas internacionales, porque valga la redundancia, en nuestra normatividad nacional todavía no está establecido, por ejemplo, una guía de investigación de accidentes. ¿Ya? Entonces, eso es lo referente a este tema. ¿Ya? Ahora, por favor, les voy a dar un espacio de tiempo